reclutas del Ejército de Salvación, Cuerpo Buenos Aires. Bienvenidos, mis reclutas. Soy su instructor, Capitán Enrique Choquehuanca. Bueno, en esta ocasión tenemos la segunda entrega, que se llama la doctrina número 2 del Ejército de Salvación. Amén. Amén. Comenzamos con esta doctrina y bueno, pues vamos a iniciar leyéndola. Doctrina número 2. Dice: creemos que hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto, creador, preservador y gobernador de todas las cosas, y que es a Él solo a quien se debe rendir culto religioso. ¿Sí? Y bueno, tengo algunas cosas subrayadas y esas cosas son muy importantes para que pueda tomarla en cuenta. Estimado recluta, primeramente vemos un solo Dios. Y esto vamos a hablarlo porque el cristianismo es considerado como una religión monoteísta, pero tiene sus características. Posteriormente, aquí hay algo que también es importante, que dice es infinitamente perfecto. Vamos a hablar sobre la perfección de Dios, y después tenemos tres palabras: creador, preservador y gobernador de todas las cosas, ¿no? Después dice, y que es a Él. Cuando a Él se refiere, nos referimos a Dios, a Él solo, a quien se debe rendir culto religioso. Bien, entonces vamos a comenzar con estos puntos importantes sobre la doctrina 2, que habla acerca de Dios, de lo que podemos o lo que hemos logrado entender de Él. Porque entender a Dios es pues abundante y no lo vamos a poder hacer porque somos criaturas finitas, ¿no? Con limitaciones. Primeramente repasemos y digamos, creemos que hay un solo Dios. El origen del cristianismo, ¿no? Está basado en lo que la doctrina del pueblo judío, de la religión judía, habla y es sobre Dios, ¿no? Los judíos, el pueblo de Israel creía que había un solo Dios, quien es uno solo, nada más, ¿no es así? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahí nos dice que solamente hay un Dios, ¿no? Esa es la confesión de fe del pueblo judío, dice. Y esta confesión de fe se la conoce como el Shema, que significa oye. ¿Y qué dice? Oye, Israel, tu Dios uno es, ¿sí? Es decir, que no hay más Dios que Él. La diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Tiene una característica, y es que el cristianismo, podemos hablar acerca de un monoteísmo cristiano, que creemos un Dios, pero que creemos que este Dios, nuestro Dios, se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto que es un solo Dios, pero que al mismo tiempo es tres, ¿no? Tres personas de Dios, ¿no? En la siguiente entrega vamos a hablar más profundamente sobre esto. ¿Es así? Hay otras religiones y otras creencias sobre lo que es la deidad, ¿sí? ¿Qué es la deidad? Estamos hablando de Dios, ¿no? Pero hay otras creencias. Y estos caminos, que nosotros les llamamos caminos errados o heréticos, ¿no? Opinan cosas diferentes respecto de Dios. Primeramente, está el politeísmo,
porque el politeísmo afirma que no hay solamente un Dios, sino que hay varios dioses, ¿no? El politeísmo nos invita, ¿no?, a creer en muchos dioses. Hay muchos dioses. También está el deísmo, no, pero antes de pasar al deísmo, el politeísmo, ¿no? Hay varias religiones actualmente que creen en muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo, ¿no?, cree que hay muchos dioses, ¿no?, muchos de diferente característica. Algunos son animales, otros son objetos, ¿no? Entonces, eso es el politeísmo, ¿no? La cultura antigua era politeísta porque creía en varios dioses. Por ejemplo, los griegos tenían un panteón de dioses como Zeus, Apolo, Afrodita, Marte, ¿no?, y otros tantos. Y bueno, pues en la cultura oriental también tenemos bastantes dioses, ¿no? También está el deísmo, ¿no? Que el deísmo es que cree que hay un Dios, pero no es un Dios que se relacione con sus criaturas, ¿no?, que se relacione con su creación, sino que Dios creó todo, pero no se involucra con la creación, ¿no? Es la famosa doctrina del relojero, ¿no? Es una ilustración, ¿no? Es decir, que Dios es como un relojero. El relojero crea un reloj perfecto, armonioso y bien detallado, y comienza, ¿no?, el relojero le da cuerda y después lo deja funcionar, y el reloj comienza a funcionar de forma indefinida. Pero el relojero se aparta y no interviene más en el funcionamiento de este reloj, ¿no? Esa es la doctrina, ¿no es así?, del deísmo, ¿no? Que Dios creó todo lo que tú ves, todo lo que vemos, pero que no se involucra ya con nosotros, ¿no? Eso es lo que dice el deísmo. Por si acaso estamos hablando de camino cerrado, ¿no? El panteísmo, ¿no? El panteísmo también es una forma de creer en Dios, pero es un Dios que es todo, ¿sí? Todo, es decir, todo es Dios, porque todo es parte de un solo universo, ¿no? El universo es Dios. Creencia de que Dios y la creación son uno sin distinción, es decir, todo es Dios. El sol es Dios, las estrellas son Dios, las galaxias son Dios, aquí en la tierra las montañas son Dios, los árboles son Dios, las piedras son Dios. Por ende, también, por esa lógica, el hombre es Dios también, ¿ya? O sea, que todo es Dios. Inclusive los objetos inanimados también están considerados como Dios. Entonces, esto es el panteísmo. Panteísta. Hubo religiones panteístas, de alguna forma sí, quizás más allá del oriente, ¿no? El sintoísmo y pensamientos ya tan casi filosóficos, ¿no?, en donde creen que la naturaleza, ¿no?, la naturaleza es Dios, ¿no?, es Dios. Bueno, pues, y por último, fue un pensamiento que estuvo de moda en los años, desde los años 80, bueno, 70, 80, ¿no? Y fue un avivamiento de las culturas orientales, es decir, del hinduismo, ¿no? Y a este movimiento se le ha denominado Nueva Era, y cree que Dios, ¿no?, es uno solo también, pero que se ha presentado en todas las religiones, y todas las religiones son buenas, ¿no? Entonces, la Nueva Era, como así le han denominado a este movimiento, ¿no?, funde o trata de unir a, bueno, pues a todas las creencias, ¿no? Es un neopaganismo donde todas las creencias son tomadas como buenas, valederas, porque todo es Dios, ¿no? Todas apuntan a Dios, ¿no?, que revalidan, por ejemplo,
las culturas antiguas de América Latina, ¿no? Las culturas como los aymara, los quechuas, los chimús, los mochica. Todas estas religiones también son importantes y también tienen enseñanzas para nosotros. Entonces, eh, todas esas religiones son una sola, ¿no? Religiones orientales, las mitológicas, las antiguas, todas esas son una sola cosa porque solamente hay un solo Dios, ¿no? Bueno, pues estos caminos son los que probablemente uno se encuentre y quizás haya más, ¿no?, creencias acerca de Dios, ¿no? Acerca de Dios, quién es Dios, ¿no? Pero nosotros creemos que solamente hay un Dios y nuestra doctrina habla acerca de un Dios que es un Dios trino. Esa es nuestra doctrina, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Continuemos pues con esto. La doctrina, la segunda parte de la doctrina dice que Dios es infinitamente perfecto, ¿ya? Veamos un poco acerca y hablemos sobre la perfección de Dios. Dios es perfecto en estas características que tenemos. No podemos hablar de toda la perfección de Dios porque sería imposible. Recuerde que estamos hablando de Dios, ¿no? Y lo primero que tenemos que tomar en consideración es de que Dios es perfecto en santidad. ¿Sí? Santidad, ¿qué es la santidad? Es la separación. Que Dios es diferente de lo que ha creado, ¿sí? De todo lo que ha creado. Diferente a todo, a nosotros, a cualquier cosa, es diferente. Aunque la Biblia, ¿no?, habla acerca de que Dios tiene manos, ojos y oídos, ¿no? Son solamente metáforas, ¿no es así? Metáforas. Nosotros no podemos asegurar eso, ¿no?, aseverar eso, pero inclusive algunos dicen, no, es que somos semejantes a Dios. Claro, somos semejantes a Dios, pero también esa es una metáfora. No quiere decir que Dios tenga dedos o manos o pies, pero es una interpretación que nosotros le hemos dado, ¿no?, para ser más familiar o para reconocer mejor las ideas sobre Dios. Pero Dios es diferente a nosotros. Tiene una naturaleza trascendente, o sea, que está más allá de nuestros sentidos, ¿no? Más allá de lo que tú puedes imaginarte, pensar, ¿no? A veces uno se puede imaginar a Dios, ¿no?, como un niño, ¿no?, o un viejecito montado en una nube, ¿no? Pero no, Dios es trascendente, es decir, que va más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Hay un versículo ahí en la Biblia, Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, y yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿no? Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Es decir, Él está separado. Él habita en la altura y la santidad, ¿ya? Ahí vamos a quedar porque el versículo después habla acerca de su relación con los quebrantados y humildes, pues podemos hablar de eso, ¿no? También cuando hablamos de santidad tenemos que hablar del origen de la palabra santidad, y posteriormente vamos a hablar sobre eso porque hay una doctrina de la santidad entera donde vamos a desarrollar esto, ¿ya? También Dios es perfecto en sabiduría, ¿ya? Dios tiene la capacidad de dirigir todo lo que sucede hacia el cumplimiento de sus propósitos. Bueno, ¿qué es la sabiduría? ¿Sí? Sabiduría es aplicar todo lo que se conoce para un propósito, ¿sí? Hay que ser sabio, hay que reconocer qué es ser sabio y qué es ser inteligente, ¿no? O qué es la sabiduría y qué es la ciencia, ¿no? La ciencia nos explica muchas cosas, nos da conocimiento, ¿sí? Nos da conocimiento. Pero cómo aplicar ese conocimiento es el tema de la sabiduría. ¿Es así? Es como
como tomar un niño y darle un martillo y un clavo, ¿no? Él puede conocer que es una herramienta, que es el clavo, que es también un artículo para unir dos partes, ¿no? Puede entender el niño, pero aplicarlo, dónde se debe poner, cómo se debe aplicar y para qué se debe utilizar, eso ya es sabiduría, ¿no? Sabiduría, dónde aplicar la ciencia. Entonces, Dios es perfecto en sabiduría porque Él conoce, tiene el conocimiento de todo, pero sabe utilizar todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para dirigir todo lo que sucede hacia el cumplimiento de sus propósitos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De que Dios está dirigiéndonos hacia el cumplimiento de su propósito. Jeremías capítulo 10 versículo 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Sí? Aquí Jeremías habla acerca de Dios y habla acerca de que Él puso el orden en el mundo, ¿no? ¿Con qué? Con su saber, ¿ya? Con su sabiduría. Sigamos pues. Dios es perfecto, perfecto en poder. Él tiene el poder, Él es omnipotente. Me acuerdo que una vez tuve una discusión con mi mayor Paredes, que Dios lo bendiga. Está allá en Argentina sirviendo. Él hablamos sobre el poder y sobre un problema filosófico acerca del poder, ¿no? Que Dios es tan poderoso que puede crear algo que Él mismo no pueda levantar, ¿no? Se lo dejo ahí a usted para que pueda pensarlo, ¿no? ¿Puede Dios crear algo que Él mismo no pueda levantar, ¿no? Entonces habla acerca de la paradoja del poder de Dios. El poder de Dios es perfecto, Él es omnipotente, o sea que puede hacer cualquier cosa. En su pensamiento y sus labios pronuncian y se hace. Todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios, ¿no? Isaías nuevamente nos va a traer luz sobre el poder de Dios, ¿no? Y aquí la declaración es que Dios dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Después vamos a hablar acerca de que Dios es creador, ¿no es así? Y aquí dice que Él tuvo el poder para hacer la tierra, pero no solamente eso, ¿no? Dice que Él es el Señor de las Pléyades, ¿no? O sea, del Orión. Estamos hablando de una estrella, ¿no? Orión es una estrella gigante, ¿no? Que Dios creó esa constelación, o sea, Dios creó el universo, ¿no? Dios creó todo lo que nosotros podemos imaginar y ver. Él es poderoso, ¿no? Después tenemos que Dios es infinitamente perfecto, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de su carácter, que es perfecto en amor. El amor es no es el amor que nosotros se llama el amor que nosotros hablamos cuando digamos, yo tengo mi mamá y yo la amo, ¿no? Siento amor por mi mamá. No es ese amor. O también tengo mi esposa y siento amor por mi esposa. No es ese amor. Siento amor por mis hijos, por mi perrito, por mi, no sé, pues por mi celular, ¿no? O sea, el afecto que el hombre siente no define al amor de Dios. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, hablamos acerca de un carácter que hay que explicarlo, ¿no? El amor de Dios es una fidelidad a Él mismo, ¿no? Constructiva, positiva, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se presenta el amor de Dios dice ahí, su ardiente e inmutable fidelidad hacia su pueblo, ¿sí? Es que Dios es fiel a su pueblo, Entonces, en esa fidelidad a su misma palabra actúa, ¿no? Le prometió la tierra de Palestina y cumplió con aquello, cumplió con esto. Dios les dio la tierra prometida,
leche que fluía, leche y miel, ¿no? Tierra que fluía leche y miel, esa es la frase, ¿no? Este es el amor en fidelidad. Y en el Nuevo Testamento Dios nos da a conocer su amor a través de qué, de enviar a su Hijo para morir por la humanidad, ¿no? Algo que un ser humano no puede hacer, ¿no? Yo no enviaría a mi hijo a morir porque sería algo que no está dentro de mi naturaleza, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque, bueno, pues es mi hijo, ¿no? Pero el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que Él sí lo hizo, sí mandó a su hijo para que muriera. ¿Por quién? ¿No? Ahora uno puede decir, ya, yo voy a dejar que mi hijo muera, pero por una persona buena, ¿no? Un sacrificio, no sé. Pero no murió por alguien bueno, sino murió por los pecadores, por la humanidad, esa humanidad que se pierde, ¿no? Veamos dos versículos. Primeramente, para ver la visión del Antiguo Testamento respecto al amor de Dios. Y dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Habla acerca de una misericordia maravillosa, ¿no? En primera de Juan capítulo 4, el versículo 16 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Dios nos ama. Dios es amor y Dios te ama, ¿no? Qué hermoso es esto, ¿no? Esto es una de las características, ¿no? de nuestro Dios. Él es perfecto en amor. Continuemos ahora con la tercera parte de la doctrina, ¿no? Y dice que Dios es creador, preservador y gobernador de todas las cosas, ¿no? Creador, preservador y gobernador de todas las cosas. Bueno, aquí hablemos acerca de Dios como creador, ¿no? Y más ya anteriormente habíamos mencionado el creador de todo, del universo entero, En el primer versículo de la Biblia estipula, ¿no? En el primer versículo de la Biblia, en el primerísimo, ¿no? Estipula una base, un axioma fundamental de todo. Él creó todo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, ¿no? En el principio creó Dios. Y ahí vemos claramente la verdad que nosotros estamos predicando. Dios ha creado. Ahora, existen, por supuesto, ustedes ya saben, ¿no? Hasta en el colegio les enseñan a los niños que existen otras teorías, ¿no es así? Que somos el producto de una explosión de plasma y de luz, ¿no? Que se ha estado expandiendo durante millones de años y a través de accidentes, choques y caos, ¿no? Y producto de la fuerza de la gravedad, el universo entonces se ha comenzado a expandir y se ha formado como lo vemos. Claro que también ahí hay muchas preguntas metafísicas y filosóficas que uno puede hacerse, ¿no? Una explosión es el origen de la vida nuestra, pensante. Entonces el hombre es solamente un pedazo de carbono y aminoácidos que camina por el mundo. ¿Y qué hay de todas las cosas que el hombre hace? Como la música, la poesía, el pensamiento, todo lo creativo que es solamente gas en el universo. O sea, los cristianos tenemos clara la situación en este sentido. Nosotros solamente tenemos una base. Dios creó todo, los cielos y la tierra. Es decir, Dios creó y lo hizo todo. Esta es nuestra base fundamental de nuestra fe. Él es el creador. ¿Cómo lo hizo? Ahí no sabemos cómo lo hizo. Él quizás provocó el estallido. O él quizás ordenó en la forma en que él
lo ha dispuesto. Recordemos que Dios es perfecto en sabiduría y pudo haber ordenado todo, ¿no? Y este es nuestro principio, es el creador. Sigamos. Así también como es creador, Dios preserva este universo, ¿no? Esta tierra, este universo, todo. Él la preserva. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo respecto de Dios, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, la palabra subsistir, ¿no es así? Es decir, que nosotros dependemos de Dios para que las cosas se mantengan como en un orden. Es así, subsistimos gracias a Él. Gracias a Dios el universo sigue girando, el sol sigue su trayecto y nosotros junto con Él. Gracias a Dios estamos, pues el sol, nosotros rodeamos el sol, y a esto vienen las estaciones que nos permiten tener calor y frío, las cuales provocan también, ¿qué cosa? Lluvia, y de la lluvia las plantas se alimentan y dan frutos, y los frutos nosotros podemos alimentarnos, ¿ya? Él mantiene todo este orden y lo mantiene, el orden de la naturaleza, ¿no? Desde la salida del sol hasta su ocaso, desde la semilla que cae a la tierra y después crece, ¿no? Hasta el momento, la ciencia no ha podido, ha tratado de imitar todas estas cosas, ¿no? Tratando de imitar la vida, pero no ha sido posible todavía que la ciencia haga crecer una planta o haga crecer un árbol, porque el árbol nace y crece solo y nadie le ayuda a hacerlo, ¿no? Nosotros decimos quién lo hace, y quién hace todas estas cosas es pues Dios, quien es el preservador de todo, ¿ya? Preservador, ¿sí? Continuamos. Y antes de continuar, por supuesto que Dios creó al hombre también, ¿sí? Por supuesto que Dios creó al hombre. Ahí tengo una foto de Adán y Eva posando delante del sol en su estado. Vamos a ver después este estado en la doctrina número 5, ¿no? Vamos con Dios es gobernador de todas las cosas. Él gobierna, ¿sí? Él gobierna, y su gobierno es maravilloso, ¿no? En Job capítulo 9, versículo 4 al 9, en el pensamiento y en la poesía de este libro Sapiens, ¿no? Dice, no, de esta poesía, pero no es Sapiens. Él es sabio de corazón, dice la palabra de Dios respecto de Dios, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Habla acerca de el gobierno que tiene Dios sobre todos nosotros, ¿no? El gobierno. Ahora, no me gusta usar la palabra soberanía, porque puedo chocar contra algunas doctrinas que otras iglesias mantienen sobre lo que es la soberanía de Dios, ¿no? Unas doctrinas que no son parte de nosotros, pero nosotros hablamos acerca del gobierno de Dios, que Él gobierna el universo, el mundo, y tiene un propósito para aquello, ¿ya? Tiene un propósito. Dios gobierna, ¿sí? Jesucristo dijo que ni un ave, ni una avecilla cae al piso si es que Dios no lo sabe, ¿no? Y todos los pelos de nuestra cabeza están contados, y Dios sabe el número de cuántos tenemos. Entonces, Dios es el que gobierna. Dios ha estado detrás de la historia del hombre en todos sus sentidos. Ahora ahí también hay gran pregunta, pero el capitán, usted me está diciendo que está detrás de todo, de las cosas malas, de las cosas buenas. Bueno, no entendemos a cabalidad todo lo que Dios está haciendo, porque obviamente no podemos entenderlo, porque Dios es algo tan sublime, tan alto, que el hombre no puede entenderlo, pero Dios está detrás. En mi primera clase de recluta, mi oficial me decía, bueno, pues Dios tiene las riendas del mundo en sus manos, ¿ya? Dios es gobernador, Él gobierna todo, ¿sí? Y si tiene alguna pregunta, pues en la clase de
del día martes. Ahí nos vemos para cualquier pregunta que tengas, ¿sí? Continuemos con esto y veamos un poco acerca más del carácter de Dios, ¿sí? De Dios. Ahora, no estamos hablando, no estamos definiendo a Dios por si acaso, ¿no? Sería una blasfemia, ¿no? De lo que conocemos sobre Dios, ¿ya? De lo que conocemos sobre Dios. ¿Qué hemos visto de Dios? Así como que cuando yo crecí y conocí a mi padre, y mi padre lo conocí su manera de caminar, su manera de pensar, su origen. Entonces, así también nosotros, caminando con Dios, el ser humano, ¿no? Caminando con Dios, ha aprendido algunas cosas de quién es su Padre, ¿no es así? Primeramente, podemos decir que Dios es santo, ¿sí? Tiene un carácter santo, y este carácter santo es un carácter, ya habíamos hablado acerca de esta santidad, ¿sí? De esta santidad. Dios es separado de todo, ¿no es así? Y a él le debemos, pues, nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿no? Dios es santo, y como uno que es totalmente diferente, la fuente no creada de todo ser, Él provoca nuestro reverente asombro, ¿no? Reconocer la santidad de Dios es estar consciente de su suprema bondad y pureza, ¿no? Suprema bondad y pureza, ¿no? Dios es santo, Dios es santo. También Dios es celoso, ¿no? Su amor entraña el deseo de que nosotros le amemos en retribución con una devoción total, ¿no? Dios está tan interesado en su gente que la infidelidad de ellos jamás le puede ser indiferente. Por acá estoy leyendo el manual de doctrina aquí para que me estoy acordando de todas cosas, ¿no? También vemos que Dios es fiel, ¿no? Porque a través de las escrituras se le muestra firme y sin claudicación. Dios ha cumplido cada una de sus palabras. Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles, dice el Nuevo Testamento, pero Dios es fiel, ¿no? También tenemos que Dios es misericordioso, ¿sí? Misericordioso, que demuestra misericordia, ¿sí? Que demuestra misericordia a todos, y Dios se deleita en perdonar a los que se vuelven a Él, confiando en su amor y su paciencia. Qué maravillosa noticia. Dios es misericordioso y siempre tiene una palabra y una oportunidad para aquel que se arrepiente. Por último, vemos que Dios es verdadero. Él es siempre consciente con su carácter de amor y justicia. Es la fuente, la base y el autor de suprema verdad y justicia, ¿no? En Él está toda la verdad, ¿sí? Él sabe y conoce toda la verdad. Es un Dios verdadero. Verdadero en el sentido que siempre dice la verdad y es real, ¿no es así? Pero también verdadero en el que Él está y está presente y es real también, ¿ya? Sigamos con esto, ¿no? Después esto va a entrar en el examen seguramente. ¿Cuál es la respuesta humana ante el carácter de Dios, ¿no? ¿Cuál es la respuesta humana ante ver un Dios tan maravilloso, ¿no? Un Dios poderoso, lleno de victoria, verdad, un Dios justo, celoso? Bueno, la única respuesta que puede tener el hombre es rendirnos ante aquella presencia magnífica, ¿no? Y esto es el fruto de esta admiración, es la adoración y la alabanza. Reconocemos en Dios todo poder y autoridad. Así solo Él se merece todo tipo de gratitud y alabanzas, ¿sí? Todo tipo de gratitud y alabanzas. En el Salmo 156 dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Es así? En el Salmo
todo lo que respire, alabe a Jehová. En Mateo capítulo 4, el versículo 10, también nos dice que Jesucristo nos enseña y nos declara esto tácitamente. Es una palabra que me aprendí desde niño, tácitamente, es decir, que no hay más, ¿no? Mateo 4:10, él se lo dice a Satanás para enseñarle: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, Jesucristo conoce, nos reconoce que es solo a Dios a quien le debemos nuestra adoración. Y por último, quien recibirá toda la adoración en la eternidad, cuando todo esto haya pasado y acontecido, es pues nuestro Dios, ¿no? Esa es la cúspide de Apocalipsis 4:11. Leemos esto. Y la adoración celestial, ¿no?, que sale de los labios de todas las criaturas divinas y terrenales. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, qué verdad más maravillosa. Esta es la respuesta que el hombre, ¿no?, da cuando ve y se admira de la gloria de Dios. Nosotros, los cristianos, no adoramos a Dios porque, bueno, pues el pastor dijo que lo hiciéramos, el capitán lo dijo. No, sino tú mismo reconoce esto en Dios. Reconócelo e inclínate y póstrate ante la magnificencia de nuestro maravilloso Dios, ¿no? Esta respuesta es una respuesta genuina, sincera, de adoración y alabanza. Ahora, no vamos a confundir en que adoración es pues las canciones lentas que se cantan en la iglesia y que la alabanza son las canciones rápidas. Esa es una mala enseñanza, ¿no? Adoración es el sentimiento, la actitud y el pensamiento de rendir todo a Dios, mi voluntad, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo debe ser para adorar a Dios. Y mi vida, la vida de uno mismo, debe ser una alabanza, ¿no? Una alabanza para nuestro Dios, ¿no? Que digan, he ahí los hijos de Dios que son bendición, porque son hijos del rey. Entonces, eso es alabanza para quién, no para nosotros, sino es alabanza para el rey, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora, que cantemos esa adoración y que cantemos esa alabanza, bueno, pues eso se hace en la iglesia, ¿ya? Pero no confundamos la adoración con canción lenta y la alabanza con canción rápida, no, sino son carácter del ser humano para estar delante de Dios, ¿eh? Aleluya, amén, amén. Y ya casi terminando con esta doctrina, ¿no? Espero que no sea tan largo este video como el anterior. Entonces, tenemos que en la adoración respondemos a lo que Dios es, ¿sí? En nuestra adoración respondemos a lo que Dios es. ¿Y cómo es Dios? Bueno, pues respondemos a la gloria de Dios. Esa magnificencia, ese brillo que vio Juan allá en el Apocalipsis, ¿no? Vio la gloria de Dios, es decir, toda su majestad, su poder, su naturaleza, ¿no? Aunque solamente vio el brillo, nada más, ¿no? Pero esa gloria de Dios, cuando la vemos, nuestra respuesta debe ser de adoración a su santidad, a la pureza de Dios, al celo de Dios, ese celo que ya hemos hablado del celo, ¿no? Ese celo que hace que Dios cuide de su creación, ¿no?, de sus hijos, y por supuesto rendidos al amor, representados en la muerte y el sacrificio de Cristo por los pecadores, ¿no? También nosotros respondemos con la adoración, ¿no?, cuando por las cosas que nosotros vemos que Dios hace, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios hace? Pues Dios
salva, es su acción salvadora. Dios es un Dios que nos busca, ¿sí? Nos busca, o sea, no nos deja perdidos, nos busca, como la parábola del pastor que perdió una oveja, dejó la 99 y se fue a buscar a la perdida y nos encontró. Bendito sea el Señor. Y después el Dios que santifica, es decir, que Él también quiere que nosotros estemos purificados y separados de lo inmundo y lo dañino, ¿no? Dios es el que se merece. Por todas estas cosas, la última parte de la doctrina dice, y es a Él solo a quien se debe rendir culto religioso. Por esa razón hacemos nuestras reuniones los cristianos. No por cumplir una religión, sino porque allí vamos a reconocer este carácter de Dios, ¿ya? Así que, querido recluta, cuando vaya a la reunión, usted no vaya a la reunión solamente porque tiene que reunirse. No es un club. Allí vamos a rendirle adoración, rendirle alabanza a un Dios que es santo, celoso, lleno de amor y que nos ha salvado, que nos ha buscado y que nos quiere santificar. Tarea para realizar: memorice la doctrina número 2 y haga un trabajo de investigación. Pregunte, vaya al Google, vaya al buscador, pregúntele a su vecino, no sé, ¿cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo respecto de lo que creemos de Dios? ¿No es así? Memorizar la doctrina 2 y cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo. Le habló su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Nos vemos en la siguiente entrega de lo que es las doctrinas del Ejército de Salvación. ¡Aleluya! Que Dios bendiga tu vida.